X sobre Y. El resultado que hemos encontrado, el beta, no es de los mejores en esas condiciones, cuando hay problemas econométricos. Entonces, la linealidad consiste en que el estimador, ya sea alfa o beta, es lineal con respecto al modelo o con respecto a la variable importante del modelo, a la variable endógena, a la variable Y. La insesgabilidad es algo que nos lleva a pensar acerca del teorema central del límite. Porque cuando hablamos de insesgabilidad estamos hablando de que no debe haber sesgo. ¿Qué cosa no debe tener sesgo? La distribución de probabilidad de todos los estimadores provenientes de todas las muestras posibles. Además, su promedio esperado de todos estos estimadores es igual al valor del parámetro. Y justamente está el valor central y forma una distribución normal. Esa distribución de los betas. Entonces, si no entendemos estos conceptos, aunque han llevado en estadística 2, entonces es un poco difícil hablar de econometría, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo es que vamos a estimar, ya hemos estimado el valor de beta, pero ¿son buenos esos betas? ¿Son lineales? ¿Son insesgados? ¿Son consistentes? Entonces, la propiedad de consistencia implica de que cuando tenemos una muestra pequeña, puede ser que sea una muestra representativa y que el estimador que tengamos ha de ser un estimador que represente al valor del parámetro. Pero si obtenemos una muestra más grande, hay mayor posibilidad de que ese estimador se aproxime más al valor del parámetro. Y si la muestra es mucho más grande, entonces el estimador de esa muestra va a ser mucho más próximo al valor del parámetro. Y eso se denomina consistencia. Y la eficiencia será que debe tener variabilidad mínima el estimador. Y esa variabilidad simplemente representa en que el valor del estimador debe ser lo más próximo posible al valor del parámetro. Y esa diferencia es justamente la variabilidad del estimador. Cuanto más pequeña es esa variabilidad, esa diferencia entre el valor del estimador y el valor del parámetro, entonces se dice que el estimador es más eficiente. Pero si ese valor del estimador es muy alejado del valor del parámetro, entonces es ineficiente el estimador. Por supuesto, ¿no? Si tiene un beta, digamos, estimado 0,8 y el beta verdadero que no conocemos es 1,5, entonces está pues lejos, ¿no? Pero si el estimador fuera 0,8 y el parámetro fuera 0,9, entonces estamos pensando de que es más eficiente este valor del estimador que el primer ejemplo que hemos puesto, ¿no es cierto? Entonces, son distintos aspectos que les estoy mostrando de distintas maneras también con respecto a las propiedades. Entonces, un buen estimador debe ser lineal, insesgado, consistente y eficiente. Y aquí hemos aplicado la parte de estadística matemática para demostrar que beta, el estimador mínimo cuadrático, es lineal respecto a y. El estimador alfa, que es un estimador mínimo cuadrático, es también función lineal del modelo o de la variable endógena y o de la variable principal y. Y en la insesgabilidad habíamos dicho que el promedio esperado de todos los estimadores posibles provenientes de todas las muestras posibles es igual al valor del parámetro, es decir, coincide justo en el valor central de toda la distribución ese promedio esperado de todos los, en este caso de todos los betas estimados provenientes de todas las muestras posibles, coincide plenamente con el valor desconocido, con el parámetro. Entonces nosotros nos imaginamos que siempre va a haber una distribución de probabilidad, que esa distribución es normal de todos los estimadores y que al centro de esa distribución se encuentra justamente este valor del parámetro. Lo mismo para alfa, ¿no? Su forma de distribución también es una distribución normal y que en valor esperado todos los alfas estimados provenientes de todas las muestras posibles son iguales al valor del parámetro. La consistencia, ya lo dijimos, que no es más que una probabilidad de que el estimador, ya sea alfa o beta, se aproxime al valor del parámetro. Cuando el tamaño de la muestra aumenta hacia el tamaño de la población. N minúscula es el tamaño de la muestra, N mayúscula es el tamaño de la población.
En el límite, cuando el tamaño de la muestra es igual al tamaño de la población, esta probabilidad es igual a 1. Quiere decir que el valor del estimador es igual al valor del parámetro. Lo mismo pasa con este valor. Entonces, a nosotros nos conviene que haya una muestra relativamente grande y además haya sido una muestra elegida aleatoriamente. Porque de lo contrario, pues esto de la aleatoriedad no ha de funcionar bien para las estimaciones respectivas. Y lo de la eficiencia del estimador simplemente nos dice que el estimador, que es beta o alfa, estimador mínimo cuadrático, debe tener variabilidad mínima, varianza mínima. Entonces aquí este beta estimador debe ser lo más próximo posible al beta parámetro. ¿Y cómo calculamos esa varianza? Con esta fórmula. Pero esta fórmula, aquí arriba hemos visto, beta estimada menos beta. Esta diferencia es la que estamos tratando de ver. En la teoría hemos visto que hay muchas diferencias, porque de todas las muestras posibles hay sus betas posibles respecto al beta desconocido. Pero en la práctica va a haber un solo beta. Vamos a tener una muestra y vamos a tener un beta estimado. Pero en la práctica no hemos de conocer beta, el valor parámetro, el valor poblacional, el valor desconocido. Entonces, esta diferencia tenemos que estimar. ¿Y cómo se estima? En base a esta fórmula, que es la varianza de beta. La varianza de beta es igual a la varianza de U entre esta sumatoria de x y cuadrado. Es decir, la varianza de beta es directamente proporcional a la varianza del término estocástico. O sea, cuanto más grande sea la varianza del término estocástico, más grande va a ser la varianza del estimador. Y a nosotros nos interesa que sea eficiente. Entonces nos interesa que la varianza del término estocástico sea menor, lo menor posible, para que tengamos una varianza menor. Pero aquí está en términos de varianza. Tendríamos que calcular la raíz cuadrada de esta varianza para poder saber y estimar esta diferencia. Digamos que este beta estimada es 0,8 y este es 1,1. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia entonces será 0,3. Y ese 0,3 tendríamos que estimar aquí, calculando esta raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada tendría que ser 0,3 como varianza. En realidad es la diferencia entre el valor del estimador y el valor del parámetro. La varianza solo es un paso para saber cuál es esa variabilidad. Y la verdad, cuando hablamos cuál es esa diferencia, estamos diciendo, ¿verdad? Lo mismo pasa con alfa. No, aquí es una demostración simplemente. Esta es otra demostración de la varianza del término estocástico, porque tanto la varianza de alfa como la varianza de beta dependen de la varianza de U. ¿Y cómo es la varianza de U? Entonces aquí hay toda una demostración. Más bien les voy a dar tarea para que ustedes puedan copiar. Tarea por Classroom. Para que lo hagan a pulso. Ya les voy a estar indicando la demostración de la varianza del término estocástico o la varianza de U. Es decir, tienen que demostrar cómo se llega a esta fórmula. Entonces podrán tomar cualquier libro de estadística o de econometría, en sus apéndices hay, o a veces en alguna lección, si es que el libro dice, o tal vez al final, ¿no? Un apéndice del capítulo o un apéndice del libro mismo. Pero esto es lo que tendrían que demostrar, que les voy a decir en su momento, ¿no? Por clase. ¿Pero qué es esta varianza? Esta es la varianza del modelo mismo. A ver, es la varianza del modelo. Varianza del modelo. Pero lo que estamos haciendo es, al aplicar mínimos cuadrados, estamos viendo el análisis de los residuos. Y analizamos los residuos porque queremos saber cómo se comporta el término estocástico, ¿verdad? Entonces, la variedad del modelo será en qué medida está variando
que va a estar, por supuesto, en términos de la variable principal, de la variable y. Esas diferencias que existen. ¿Qué es E? Es una diferencia de minúsculo, perdón. Es una diferencia del valor de y sub I, menos Y estimada, ¿no ven? Menos Y sub I, voy a poner aquí, estimada, un apóstrofe arriba, listo. Eso es E sub I. Desde el punto de vista gráfico hemos visto el punto respecto a la línea de regresión, ¿verdad? Este es de un dato, entonces sería E sub I. Y sería, de todos sería la suma de todos. ¿Y por qué se eleva al cuadrado estas diferencias? Justamente, si no elevaríamos al cuadrado sería cero, ¿no? Sería cero si hiciéramos con suma, ¿no? Si calculamos el promedio de estas diferencias. A ver, aplicaremos sumatoria y dividiremos entre n, nos va a dar cero. Y es la propiedad de la media aritmética que hemos aprendido en estadística 1. La suma de los valores de la variable respecto a su promedio es cero. Entonces, estos son los valores Y sub I, menos Y estimado. Entonces, estas diferencias en promedio no podemos calcular directamente, sino por eso elevamos al cuadrado. Y por eso es el numerador acá, elevado al cuadrado. Entre n menos 2 son el número de observaciones menos 2 grados, menos las dos variables que vienen en el modelo, ¿no? N menos 2. Si fuera 3 variables en el modelo, n menos 3, n menos 4 y así sucesivamente. Pero esto está en términos de la varianza, en términos de cuadrado. Entonces, calculando la raíz cuadrada, hemos de tener el promedio de estas diferencias. Entiéndase bien, el promedio de estas diferencias. Entonces, queremos saber cuál es la variabilidad del modelo. O sea, cuánto difieren la nube de puntos respecto a la línea de regresión. Cuanto más pequeña sea o más próximos sean estos puntos a la nube de puntos a la línea de regresión, entonces esta varianza va a ser menor. Cuanto más alejados estén los puntos respecto a la línea de regresión, entonces estas diferencias van a ser más grandes. En promedio, entonces esta varianza va a ser grande. Con esta varianza nos interesa analizar para que sepamos cuál es la varianza de los estimadores. Aquí, por ejemplo, la varianza de beta. Esa varianza es directamente proporcional. O en la varianza de U, también en algún lado está la varianza de U. Aquí está, la varianza de alfa, que es directamente proporcional también a la varianza de U. Entonces, como verán, aquí lo único que nos interesa es un poco interpretar lo que dice en las fórmulas. Y eso es lo que tenemos que comprender. ¿Alguna pregunta? Bien. De otro modo les voy a mencionar. A ver, voy a regresar al tema número 1 y voy a hablar de la metodología. En la metodología que han hecho la mayoría de ustedes, hemos dicho plantear la teoría económica, especificar el modelo, plantear el modelo econométrico. Que ya sabemos, ¿no? La teoría de la producción para el tema de la producción en función de la mano de obra. Y tendríamos que decir quién dice eso o qué es lo que dice, ¿no? A medida que se aumentan los factores de producción, también aumenta la producción, ¿no? O a medida que se aumenta la mano de obra, también se aumenta la producción. Especificamos el modelo, que es la producción, P es la producción, L mano de obra, pero la producción está medido en, digamos, miles de millones de dólares taiwaneses, como dijimos. La mano de obra está en miles de millones de horas hombre. Y planteamos el modelo, Y igual a alfa más beta x. Y el modelo econométrico será igual que el modelo económico. Y igual a alfa más beta x más u. Pero una vez que hemos planteado, buscamos los datos, encontramos esos datos para y y para x. Y luego estimamos por mínimos cuadrados o por máximo verosimilitud. Estimamos los parámetros, es decir, vamos a tener los estimadores mínimos cuadráticos si aplicamos el método de mínimos cuadrados ordinarios. O vamos a tener en su caso los estimadores máximo verosímiles si aplicamos el método de máximo verosimilitud.
En todo caso serían alfa estimada y beta estimada. La pregunta es, si hemos estimado el modelo o hemos estimado el parámetro o los parámetros, ¿cuán confiables son esos resultados? Entonces tenemos que hacer la verificación respectiva. Y esta verificación hemos dicho que va en tres sentidos. En función de la teoría económica, lo que habíamos propuesto aquí, de que beta es positivo, de que a medida que la mano de obra aumenta, también aumenta la producción. Entonces es coincidente ese resultado con la teoría económica, ¿verdad? Entonces si es coincidente, estamos por buen camino. Después tienen que haber pruebas estadísticas. Las pruebas individuales o pruebas T, las pruebas conjuntas o pruebas F, luego la prueba del coeficiente de bondad de ajuste o el coeficiente de correlación simple. Si todo va bien, entonces está bien los estimadores. Pero después vienen los test econométricos. Nosotros hemos visto desde el punto de vista gráfico esos test econométricos, es decir, si cumplen o no los supuestos del modelo lineal. Entonces, si cumplen todos estos criterios para verificar las hipótesis, entonces esos estimadores son buenos. Y si no cumple con la teoría económica, algo está sucediendo, en la realidad o en la teoría económica, más seguro que en la realidad, algo está pasando. Pero si hacemos los tests respectivos estadísticos y no cumple también algunas de las hipótesis estadísticas, entonces quiere decir que el modelo que hemos estimado tiene algún problema estadístico. Seguramente va a repercutir en un problema econométrico. Entonces, en ese caso, no han de cumplir alguno de los supuestos. Y por tanto, si no cumplen más de esos supuestos, los estimadores que hemos de tener acá no han de ser buenos estimadores. O pueden ser lineales, o pueden ser sesgados, tal vez no son eficientes, o tal vez son sesgados, o tal vez si la forma funcional no hemos aplicado correctamente, entonces la linealidad que hemos dicho que también es la forma funcional, ¿no? O el modelo está mal especificado. Y en eso consiste esa verificación. Y una vez que hemos verificado, recién podríamos decir que el modelo está bien, ¿no? Y por ejemplo, podríamos hacer la interpretación del modelo o podríamos hacer la predicción o definir algunas políticas. Y eso es lo que estamos haciendo. También podemos hablar desde otro punto de vista. En eso de la verificación, es la verificación después del modelo, verificar con la teoría económica. 1. 2. Verificar con la estadística. ¿Qué significa esto? Significa de que tenemos que calcular o estimar la varianza del término estocástico. ¿Qué variabilidad tiene? La varianza de los estimadores, del mismo modo. Tenemos que ver la estimación por intervalos a un nivel de confianza determinado. Tenemos que hacer una prueba de hipótesis nula o prueba T o prueba de la distribución T o hacer la estimación de la correlación simple si están o no asociados positiva o negativamente. Esa es la verificación estadística. Luego la estimación de la bondad de ajuste, el coeficiente de determinación. Y después hacer la prueba conjunta. Entonces, todo esto es una verificación estadística. Y la verificación econométrica es la linealidad del promedio esperado de U. Estoy repitiendo lo que hace un momento les dije mentalmente, pero no está bien, ¿no? La varianza esperada de U que debe ser constante, no debe estar covariado U, y debe haber exogeneidad y debe haber normalidad en U, ¿verdad? Y eso es. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la verificación estadística. Vamos a calcular la varianza del término estocástico, vamos a ver la parte teórica de todo esto y luego la parte práctica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Licenciado, Dígame, José. esos datos igual nos suelta la aplicación. Perdón, mi audio lo ha apagado mucho. ¿Podría decirme ahora? Esos datos también nos da la aplicación, el XView. Claro. La Casi todo variable. va a dar reviews, no todo, casi todo. Pero nosotros vamos a hacer también un poco con ayuda del Excel. Y al final hemos de ver cómo sale en review o en otro paquete como el stat. Bien. Entonces,
estamos avanzando el modelo lineal y vamos a ver la estimación por intervalos. Esta estimación por intervalos en realidad se basa en esa distribución de los betas. No los betas, ¿cómo se distribuyen? Aproximadamente en forma normal. Entonces, cuando hablamos de estimación por intervalos, lo que estamos buscando son dos límites, un límite inferior y un límite superior en el cual creemos que se encuentra el valor verdadero, con una probabilidad o con una confiabilidad determinada. Puede ser probabilidad que es 95% o un nivel de confianza del 95%. Si tienen más confianza, 99%. Y si tienen menos confianza, puede ser 90%, ¿no? De probabilidad de que este valor desconocido se encuentre al centro de la distribución, o aproximadamente, ¿verdad? Por eso es que hemos visto el tema de la insesgabilidad. Gracias a eso vamos a poder hacer esta estimación por intervalos. ¿Y en qué consiste esto? En tener la estimación puntual, es el estimador mínimo cuadrático beta, luego con una confiabilidad, un nivel de confianza determinado, encontramos cuánto es el valor t, y tendríamos que calcular la raíz cuadrada de la varianza de este estimador, o sea, sigma de beta. Y con eso recién podríamos nosotros tener el cálculo del límite inferior, beta estimada menos t epsilon medio sigma de beta. Y el límite superior va a ser con signo positivo. Y estos van a ser 2 puntos. Y creemos que entre estos 2 puntos se encuentra este valor. Entonces, había que demostrar esta fórmula, y lo voy a hacer rápidamente. Suponemos que el estimador beta es normal, con un valor promedio igual a beta y una variabilidad sigma de beta, a un nivel determinado de confianza, 1 menos epsilon. Si fuera 95%, por ejemplo, tendríamos aquí 1 menos epsilon, 0,95%. Quiere decir que está casi el 95% de los casos debajo de esta curva. Y si despejamos epsilon, va a quedar 1 menos 0,95, va a quedar 0,05. Que es que hay un 5% de posibilidad de que este valor verdadero no se encuentre en ese intervalo. Y como es de 2 colas epsilon medios, en cada cola hay un 2,5% de probabilidad de que el valor verdadero desconocido no se encuentre. Pero aquí vamos a utilizar la distribución T. No podemos utilizar distribución Z porque serían para valores poblacionales. Para valores muestrales, entonces, es la distribución T. Y decimos que este valor T se encuentra entre menos T, epsilon medios y más T epsilon medios. Y aquí está. Hay una probabilidad de que este valor T se encuentre entre estos dos valores. Y esa probabilidad es 1 menos epsilon. Ahora tendríamos que saber cómo es T. Entonces, en este caso, T puede servirnos para hacer la estimación por intervalos o para hacer pruebas de hipótesis. En este caso, va a ser para estimación por intervalos. T en general es X sub I menos la media entre la variabilidad y sigue manteniendo ese criterio. Para diferenciar entonces de cualquier T, en este caso T de beta, va a ser igual al estimador menos el parámetro, dividido entre su variabilidad. En realidad, si se fijan, dijimos que esta raíz cuadrada de la varianza es esta diferencia, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia estimada y esta es la diferencia real, solo que no conocemos cuánto es beta. Entonces, en vez de este valor T que vimos en la anterior diapositiva, vamos a reemplazar este valor beta estimada menos beta entre sigma de beta. Y luego tenemos dos inecuaciones que había que resolverlas. La primera inecuación es esta, menos T epsilon medios menor o igual a beta estimada menos beta entre sigma de beta. Aquí está. Aquí le falta el signo menos. Y de lo que se trata es despejar beta. Entonces, lo que está en el segundo miembro, llevamos al otro miembro a dividiendo, llevamos al otro miembro a multiplicar. Y nos queda así. Y luego lo que está con signo negativo en el segundo miembro, llevamos al otro miembro con signo positivo.
menor o igual, se queda este beta estimado y este que está en el primer miembro con signo negativo llevamos al otro miembro con signo positivo. Entonces hemos hallado el límite superior. ¿Cuál era la suma? Beta estimada más t epsilon medio sigma de beta. Esto. Ahora, ¿cómo es cómo hallamos este otro límite? Con la otra inecuación. Beta estimada menos beta entre sigma de beta menor o igual a que t epsilon medios. Entonces despejamos beta. A ver, este valor que está dividiendo en un miembro pasa al otro miembro a multiplicar. Luego este beta que tenemos que despejar llevamos al otro miembro con un signo cambiado. Y luego este t epsilon medio sigma de beta que está con signo positivo llevamos al otro miembro con signo negativo. Y habríamos hallado el límite inferior. Entonces tenemos aquí el límite inferior y el límite superior. Habríamos hallado esto. ¿Alguna pregunta? Entonces ustedes pueden hacer exactamente esa misma demostración para alfa. Es decir, aquí van a partir de estos criterios, particularmente de este, y decir cuánto es t. Si este era para beta, para alfa va a ser alfa estimada menos alfa entre sigma de alfa. Y hacen todo este procedimiento. Y van a llegar a esta conclusión, es decir, a hallar el límite inferior y el límite superior. Y van a decir del mismo modo, existe una probabilidad de que el parámetro, el valor desconocido, el valor poblacional, se encuentre entre estos dos límites, límite inferior y límite superior, con una confiabilidad o nivel de confianza de 1 menos epsilon. ¿Verdad? Esta estimación por intervalos también se puede decir que se puede hallar límites de confianza, que no es más que beta estimada más t epsilon medio sigma de beta o menos, es lo mismo, ¿verdad? Hallar los límites de confianza para alfa y para beta. Aquí en la parte derecha estamos haciendo recuerdo un poco a la teoría de la distribución Z y de la distribución T, particularmente a sus fórmulas. Si los datos son poblacionales, estaría la distribución Z, que sería la distribución normal, o la distribución estandarizada. Pero si los datos son muestrales, tendríamos que tener los valores de la muestra menos el promedio de la muestra entre el error de muestreo. Pero el concepto es el mismo, ¿verdad? Entonces, este intervalo de beta se puede escribir también en términos gráficos. ¿Qué es esto? Estamos diciendo que beta se encuentra al centro de la distribución, ¿verdad? Que no conocemos este valor. Pero entonces se encuentra entre estos límites, límite inferior y límite superior. Hay una probabilidad de ocurrencia y esa probabilidad es del 95% que le llamamos también nivel de confianza. Hay un 95% de probabilidad de que este valor verdadero desconocido poblacional se encuentre entre estos dos límites. Y hay un 5% de probabilidad de este valor, de esta área que está sombreada, de que no se encuentre, ¿verdad? Y eso es todo lo que debemos hacer. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo lineal simple, y igual a alfa más beta x más u, donde y es el consumo, x el ingreso. Y si, aquí está, a ver si podemos cambiar. No, no podemos cambiar. Pero bueno, si beta, si el límite inferior fuera 0,5 y el límite superior 0,75, dijéramos que, a ver, ¿cómo se puede interpretar? Dijéramos, si el consumo varía en una unidad, coma, el ingreso, perdón, al revés estoy diciendo, si el ingreso es la variable x, si el ingreso aumenta o varía en una unidad, aumenta en una unidad, el consumo aumenta por el signo positivo que tiene entre 0,5 y 0,75 unidades. A ver.
al 95% de nivel de confianza. Listo. Eso es lo que podríamos haber dicho, ¿no? Ahí arriba. Si el ingreso aumenta una unidad, el consumo aumente de puesto, entre 0,5 y 0,75 unidades. O también se puede decir la probabilidad de que el valor del parámetro se encuentre entre 0,5 y 0,75 unidades es del 95%, ¿no? Pero aquí se entiende mejor. ¿Qué hubiera pasado si es que este beta estimado, el estimador puntual, hubiera sido 0,6? ¿Cómo se interpreta 0,6? Entonces, se hubiera dicho, para la estimación puntual, ante el aumento de una unidad adicional en el ingreso, el consumo aumenta en 0,6 unidades. 6 unidades. Listo. Esa es la estimación puntual. Esta otra es la estimación por intervalos. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien. Veamos ahora la prueba de hipótesis nula. De hecho, también a esta hipótesis se denomina la prueba individual. Prueba individual. Ya. Porque no es necesario escribir. Dado un modelo lineal simple, tendremos que formular una hipótesis para este beta, para el parámetro. Una hipótesis nula de que beta es igual a 0. A ver, si se fija en esta relación matemática, si beta fuera 0, cualquier valor de x no afectaría nada a y, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. No existe relación lineal entre la variable y y la variable x, o entre el consumo y el ingreso, si es que fueran esas variables. Y tenemos que probar esta hipótesis, o aceptarla o rechazarla. A nosotros nos conviene rechazarla, porque a nosotros nos interesa que haya relación lineal entre y x, ¿verdad? Entonces nos conviene rechazarla. Contra la hipótesis alterna de que beta es distinto de 0, lo que hace que sea una prueba de dos colas. O lo mismo que decir que existe relación lineal entre y x. Entonces, para el efecto, para probar esa hipótesis, tomamos una muestra de pares de observaciones, una muestra de tamaño n de las observaciones en y en x. Y además suponemos que el estimador tiene una aproximación normal con una media igual a beta y una probabilidad sigma de beta. Y hacemos el cálculo del t de beta, que hemos utilizado antes para realizar la estimación por intervalos, esta misma relación. Pero ahora vamos a utilizar para la hipótesis nula. Entonces, beta estimada menos beta entre sigma de beta. Pero como estamos utilizando una hipótesis de que beta es igual a 0, entonces esto va a ser 0. Entonces, beta menos 0 es beta estimada nomás, entre sigma de beta. Ocurre entonces que t de beta tenemos que calcular. Si hemos estimado el parámetro beta, que es beta estimada, y hemos estimado su variabilidad, simplemente dividimos. Y ese es el valor calculado, el valor de t, que tenemos que contrastar con un valor de la tabla t, con un valor crítico. T crítico que es t% generalmente. Y ese valor t se busca en las tablas con grados de libertad, ni grados de libertad, esta es una letra griega ni, y epsilon medios, o epsilon directamente, ¿no? Es decir, con n-2 grados de libertad, ni es n-2 grados de libertad, y el nivel de significancia del 5%, que podría ser 1 o 10% también, pero normalmente al 5%. Buscamos la tabla, entonces, si el t de beta es mayor que el t calculado, entonces rechazamos la hipótesis. Y aceptamos la hipótesis y concluimos la hipótesis alterna.
Y eso está acá. Contrastamos luego el valor crítico con el valor T, aunque aquí está al revés. Bueno. Si el valor T calculado, T de beta, es mayor que el T crítico, rechazamos la hipótesis. Caso contrario, nos rechazamos, por supuesto. Entonces, si rechazamos la hipótesis, concluimos de que existe relación lineal, o lo mismo que aceptamos la hipótesis alterna, y concluimos de que existe relación lineal entre Y y X, al 5% de significación estadística. Pero también lo que interesa saber es que si el estimador mínimo cuadrático beta o el estimador mínimo cuadrático alfa estimada son o no estadísticamente significativos. Si es que se puede ver de dos maneras. Si es que el valor de T es mayor que el T crítico, entonces beta estimada es estadísticamente significativo. O mejor, desde el punto de vista de las áreas, que un área que sumados son el 5%, es el nivel en el que tenemos que contrastar también. Podemos hacer este gráfico inicialmente y decir aquí que cuál es el valor crítico. En las tablas encontramos que es este valor crítico a un nivel de confianza, a un nivel de significación estadística y grados de libertad. Si el valor de T calculado, T de beta, que es este, es mayor que T crítico, va a caer acá. Si digamos que este T es 2, T por ciento, y T crítico es 3, o 5, o 10, o 50, o 500, quiere decir pues que es mucho mayor, ¿verdad? Cae en la zona de rechazo. Esta área sombreada es el área de rechazo de la hipótesis de nulidad. Entonces, en ese caso estamos diciendo que vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero si el valor T cae acá, T crítico vamos a seguir suponiendo que es 2, el valor T es 1, cae en la zona de aceptación. Entonces, concluimos de que no existe relación lineal, ¿no? A un nivel de significancia determinado. Lo que decíamos entonces que todo el área bajo esta curva es el 100%, como hemos dicho que va a ser 5% de significancia estadística, es decir, 5% de probabilidad de rechazar esa hipótesis. Entonces, esta área, que es 5%, se contrasta con un área que sale en la computadora. En la computadora normalmente puede salir, por ejemplo, aquí algo está pasando, a ver. En la computadora sale SIG, normalmente, SIG. O puede ser PRO, de probabilidad, cuánto de probabilidad. O tiene otras denominaciones también, según cuál sea el paquete. ¿No? PRO, que es la probabilidad, o puede salir, hay otras denominaciones, pero ahí lo dejaremos. Si este fuera 0.00000, entonces estamos viendo que esta área es 0,00. Digamos, si este es 0,5, estamos muy lejos. De aquí a allá es 0.025 y de aquí a la izquierda también. Si saliera este valor SIG 0.05, entonces, lo otro entonces. Si epsilon, tendría que introducir epsilon. Si entonces, si pro menor a epsilon, entonces, aquí está entonces. Es mala la proposición. Entonces, si pro es menor, voy a poner aquí, menor dije, voy a haber puesto mayor, que epsilon, entonces el estimador mínimo cuadrático ordinario, sea cual sea alfa beta, es estadísticamente significativo. Al epsilon 0.05, ¿no?
al 5% de significancia estadística. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces lo que podemos hacer es aplicar lo que estamos haciendo. Y la aplicación consiste en continuar lo que estuvimos viendo en Excel. Me voy a ir a Excel y tenemos todos estos datos. Datos con valores observados y datos con desviaciones, ¿no? Estos estimadores que hemos hallado son estimadores puntuales. Estimadores puntuales. Porque es un solo punto el que indica. ¿Cómo interpretamos beta aquí? Si sabemos que Y es la producción, Y es la producción, y X es la mano de obra. ¿Cómo interpretamos? Puntualmente. Entonces diremos, si la mano de obra aumenta en una unidad, no está hablando de unidades, la producción, o por el signo, aumenta, estoy poniendo en 0.27 unidades. Y punto. Esa es la interpretación de este beta. Alfa no tiene sentido en este caso, porque si la mano de obra fuera cero, tendríamos que decir, ¿no? Así mecánicamente la producción sería negativa, y cosa que es absurdo, ¿no? Entonces no tiene sentido. Lo que nos interesa es que más bien este sea estadísticamente significativo y este también. Pero hagamos la estimación por intervalos. ¿Qué necesitamos para la estimación por intervalos? Voy a borrar estos que hicimos antes. Si me permiten, tengo una llamada urgente. Hola, Rodri, por favor, te llamaré unos 15 minutos. ¿Ya? Estoy en clases. Gracias. Te llamaré, por favor, estoy en clases. Ya, gracias. Chao, chao. Perdón. Entonces voy a copiar la fórmula. En realidad son varias fórmulas, solo vamos a hacer para beta. A ver, ¿cómo es para beta? La estimación por intervalos. Este es para beta. Ya. Está muy grande, lo voy a poner más pequeño. Ya. Ahora sí. ¿Qué tenemos que estimar? Beta estimada. Tenemos que buscar en las tablas cuánto es un nivel de confianza, 1 menos epsilon. Tenemos que encontrar cuánto es sigma de beta, y eso es lo que no tenemos. ¿Cuál es entonces el valor de sigma de beta? Entonces, ¿cuál es la varianza de beta? Voy a copiar también la fórmula. A ver, la varianza de beta. Ojalá no copie todo. Si no, tronamos. Ah, está bien. Entonces voy a copiar la varianza de beta
aquí al lado. Listo. Lo voy a reducir porque está muy grande. La varianza de beta. Ya, esa es la varianza de beta. Para calcular la varianza de beta necesitamos la varianza de U. ¿Cuál es la fórmula de la varianza de U? Entonces será sigma cuadrado, creo, de U. Es la varianza del término estocástico, ¿no? Voy a copiar y voy a pegar también aquí. Ya. La varianza del término estocástico. Lo voy a reducir. Ya, listo. Y aquí también, ya, listo. Ya. Bueno, entonces tenemos que partir, para conocer este valor, tenemos que tener la varianza de beta. Pero no podemos calcular la varianza de beta si no con la varianza de U. Pero la varianza de U está fácil porque tenemos la sumatoria de E cuadrado, ¿verdad? Este es E cuadrado y la sumatoria de E cuadrado es este valor, ¿no? Entonces solo tenemos que dividir entre n menos 2. Entonces, entre n menos 2, esa sumatoria, creo que aquí lo voy a... Bueno, lo que quiero es que... Esto entonces, ya. Aquí voy a poner ese valor. Entonces, sumatoria de E sub I cuadrado, que es este valor, dividido entre n menos 2. N es 15, si no me equivoco. 15 menos 2, 13, entre 13. Y esa es la varianza del término estocástico, la varianza de U. Pero la varianza de U no nos interesa, no se puede interpretar la varianza de U. Entonces lo que tenemos que hacer es directamente sacar la raíz cuadrada. Sigma estimada de U, esta es estimada, tendría que ser. Sigma de U va a ser la raíz cuadrada de este. Entonces voy a calcular igual raíz de este valor. ¿Cuánto es la raíz? 2.82. Este 2.82 es el promedio de variabilidad del valor observado respecto a la línea de regresión. O sea, todas las números de puntos respecto a la línea de regresión, ¿no? Gráficamente hablando. Es 2.82. Ese valor está en términos de la variable, en las unidades de la variable principal. La variable principal es la producción. La producción no hemos dicho en qué unidades está, pero podría estar en miles de millones de dólares taiwaneses, como dijimos en algún momento. Entonces, este valor también está en miles de millones de dólares taiwaneses. Está en términos de la variable principal, de las unidades de la variable principal. Entonces, aquí son 2.82 miles de millones de dólares taiwaneses. Este es el error de estimación del modelo. Estamos estimando el modelo con este error, 2 millones. 2 miles de millones, ¿no? 2.826 millones 697.000 dólares taiwaneses, ¿no? Ese es el error de la estimación en la relación mano de obra respecto a la producción. Pero bueno, aquí nos interesa ahora calcular cuánto es la varianza del estimador beta. La varianza del estimador de beta es igual a la varianza de U, que es este valor, entre sumatoria de x cuadrado. ¿Tenemos sumatoria de x cuadrado? Sí, este es el valor, suma de x cuadrado. Tenemos que ahora dividir simplemente. Y vamos a tener aquí el valor. Igual, la varianza de U, que es esta, dividida entre la suma de x al cuadrado. Es entre esto, igual. Y vean, esta es la varianza de beta. Varianza que está elevado al cuadrado. Ahora este valor a nosotros nos interesa calcular su raíz, ¿no? Porque como está elevado al cuadrado, entonces hacemos raíz de la varianza de beta. Listo.
Entonces, este valor está en términos de la variable principal también. ¿Qué significa esto? Este 0.05 es la diferencia entre el estimador beta y el parámetro beta. Entre beta estimado y beta. Estamos estimando esa diferencia. Como en algún momento les dije, ¿no es cierto? ¿Cuál es la variabilidad de beta? Entonces, esta es la variabilidad de beta, 0.05. Si nos fijamos cuánto es el valor de beta, es 0.27. Si estamos su variabilidad más o menos 0.05, ha de ser más o menos 0.22 y 0.34, más o menos, o 32. Listo, así va a ser. ¿Me están comprendiendo, verdad? Entonces, como tengo ahora el desvío típico de beta, que es esa diferencia, el desvío típico de la varianza de beta, que es esta, ahora, ¿cuánto es el valor de el nivel de confianza? Entonces, si 1 menos epsilon es al 95% de nivel de confianza, en este caso la muestra es pequeña, es 15. Tendríamos que buscar en las tablas al 95% de nivel de confianza, ¿cuánto es? Buscaremos. Pero si fuera la muestra más de 30, sería 1.96. Pero buscaremos qué es lo que vamos a hacer en las tablas. Más bien que tengo ya preparado lo de Bujarati. Voy a ver las tablas. Ya, más o menos por ahí, no mucho más. Ya, ahí está. Tablas chi cuadrado. F. Este es tablas T. ¿No? Entonces, al 95% de confianza. O sea, esta área tendría que ser 0.25, porque es de una cola, ¿no? Que dos colas sería 0.05 en las dos colas. Entonces, este valor. ¿Cuántos grados de libertad? N-2. N es igual a 15. N-2 es igual a 13, ¿no? Entonces, buscamos aquí N grados de libertad 13. Hasta este valor. 2.16 es el valor para el 95% de nivel de confianza. 2.16. Ese es el valor crítico, ese es T% en realidad, el valor de T. ¿Alguna pregunta? Bueno, o si se han dormido o están muy atentos, o ya se han perdido. Entonces voy a volver al ejercicio. Y en el ejercicio lo que tengo es en el Excel. El nivel de confianza, o sea, el valor de T epsilon medios, es igual a 2.16. 2,16. Listo. ¿Verdad? Según tablas. Tablas. ¿Cómo es bien? Con N-2 grados de libertad, en este caso 13 grados de libertad. Y 95% de confianza, ya hemos puesto eso. Listo. Como tenemos ahora beta estimada, tenemos el valor de T y tenemos el valor de sigma, lo único que tenemos es operaciones. Entonces aquí vamos a decir cuál es el límite inferior. Límite inferior de beta. ¿A qué es igual? Es igual a beta estimada menos epsilon medio sigma de beta. Entonces lo voy a ir al valor de beta estimada menos el valor de T que voy a poner aquí, 2.16, por el valor de este sigma de beta, ¿no? Y enter. Ese es el límite inferior.
El límite superior, aquí abajo he puesto mal, límite inferior, el límite superior. ¿A qué es igual al límite superior? Lo mismo. Beta estimada más solamente t epsilon medios beta. Entonces hago la fórmula, va a ser igual, beta estimada más, ahora va a ser 2.16 por el valor del sigma de beta, ¿no? Por esto. Y listo. Entonces, y ahí tenemos esos valores. Entonces, este límite inferior es 0.16 y este límite superior es 0.38. No nos vamos a pelear, ¿no es cierto?, por algunos valores. Aquí, por ejemplo, nos va a interesar que ya 0.16, esto tiene que estar con 2 decimales, que los redondee ahí, 0.38. Hace un momento dijimos en la interpretación, si la mano de obra aumenta en 1 unidad, la producción aumenta en B0.27 unidades, ¿verdad? Aquí vamos a decir casi lo mismo. Si la mano de obra aumenta en 1 unidad, la producción, ¿no?, aumenta entre 0.16 y 0.38 unidades. Al 95% de confiabilidad o de nivel de confianza. Listo, así habríamos interpretado. Para alfa no nos va a interesar, pero pueden ejercitar, no hay problema. ¿Alguna pregunta? Y tienen una duda. Bien. Nos falta la prueba T, que es más fácil. La prueba T, eso más haremos, nos va a llevar no más de 5 minutos, ya que hemos avanzado la teoría. La prueba T era directamente hacer este cálculo. De hecho, aquí también hemos puesto, no habíamos puesto. Ahí ya, esto. Voy a copiar y voy a pegar en el Excel. Aquí. Listo, esta es la prueba T. En la prueba T lo único que tengo que hacer es dividir beta estimada entre sigma de beta. Ya lo tengo eso, ¿verdad? Beta estimada tenemos, sigma de beta, que es esta, tenemos. Entonces calculo el valor de beta. Pero ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis nula dice que beta es igual a 0. Beta igual a 0. O podemos decir que no existe relación lineal entre la producción y la mano de obra. Listo. Eso es contra la hipótesis alterna H1, beta distinto de 0, beta distinto de 0, existe relación lineal. Existe relación lineal entre la producción y la mano de obra. Entonces, tenemos que aquí tomar una muestra, en este caso n igual a 15, n igual a 15, suponer de que beta es aproximadamente una distribución normal, o tiene distribución normal. Luego, calcular T de beta. Y calculemos cuánto es T de beta.
Entonces, T de beta, voy a poner aquí este valor, va a ser igual al beta estimada entre sigma de beta. Sigma de beta. Listo, ese es el valor. 5.34. ¿O es más? No sé. A ver. Sí, es 5.34. T de beta es 5.34. ¿Para cuál es el T crítico? El T crítico tenemos que buscar en las tablas. Va a ser el mismo en este caso que hemos hallado hace un momento. ¿Cuánto era? 2.16. 2.16. Con n menos 2 grados de libertad, o decir con 13 grados de libertad, y 5% de significación estadística. Significación estadística. Entonces, no voy a volver a buscar porque ya hemos encontrado los valores. Y estoy comparando aquí. La teoría decía, si T calculado es mayor que el T crítico, rechazamos la hipótesis. En este caso, 5.34 es mayor que 2.36, no 2.16. Entonces, rechazar la hipótesis. La hipótesis de nulidad. Entonces hago la conclusión. Conclusión. Acepto la hipótesis alterna. Existe relación lineal entre la producción y la mano de obra. Al 5% de significación estadística. O también se dice que el estimador mínimo cuadrático beta es estadísticamente significativo. Estadísticamente significativo. Sé que es importante. Al epsilon 0.05, ¿no? Al 0.005. Listo. Con lo que habríamos concluido la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Espero no se hayan dormido, solamente hemos hecho la estimación por intervalos y la prueba individual o prueba de hipótesis nula. Para alfa no tiene sentido porque alfa lo único que nos va a interesar es que si eso no es estadísticamente significativo, es lo único. ¿Preguntas? Bueno, jóvenes, entonces que tengan un feliz fin de semana, estudien. Les voy a seguir preguntando y los que vayan respondiendo van a tener puntos a favor para la siguiente clase al inicio de clase. Pero voy a procurar ya no decirles quién quiere responder, sino les voy a preguntar directamente a través de sus nombres. Si me responde, le pongo más, si no responde, le pongo menos. Bien, jóvenes, ha sido un gusto una vez más. Que tengan buena noche. Buenas noches, licenciado. Michelle. Hasta luego, Lice. José, adiós. Hasta luego, licenciado. Laila Velázquez, adiós. Vale.